Sean bienvenidos. En este día vamos a trabajar el indicador 3.4, semejanza utilizando segmentos paralelos. Primera parte. Y el ejercicio propuesto es que en el triángulo ABC se traza el segmento DE. Trazamos el segmento DE paralelo al lado BC, a este lado. Son semejantes los triángulos ADE y ABC. Justifica tu respuesta. Tenemos la solución en este caso es que los triángulos ADE y ABC tenemos que en los triángulos ADE y ABC el ángulo DAE, el ángulo DAE, que sería este ángulo, es igual al ángulo BAC, el ángulo que se forma acá, por ser un ángulo compartido por los dos triángulos. Entonces, el mismo ángulo es compartido en ambos, como podemos ver. Acá podemos ver, comparten el mismo ángulo. También tenemos que el ángulo EDA, el ángulo EDA, que sería este ángulo, es igual al ángulo correspondiente entre paralelas con el ángulo CBA. Este ángulo es igual a este ángulo por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Son ángulos iguales. Y por lo tanto decimos que ambos triángulos son triángulos semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Como podemos observar, decíamos anteriormente que estos ángulos son ángulos iguales por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Acá podemos visualizarlo. Son ángulos iguales porque están entre dos líneas paralelas. Y decíamos que para concluir el tema, el triángulo ADE es igual al triángulo ABC por el criterio ángulo-ángulo. Tenemos en el ejercicio propuesto en el triángulo ABC el segmento DE es paralelo al lado AB. Entonces, por el resultado anterior, los triángulos DEC y ABC son semejantes. Tenemos acá el triángulo y vamos a trazar el segmento, que es el segmento DE en este caso. Tenemos el segmento DE en este ejemplo. El segmento DE es paralelo. Este segmento es paralelo al lado AB, que es este. Son paralelos. Entonces, por el resultado anterior de triángulos DC, que sería este triángulo,
y el triángulo ABC son semejantes. Luego tenemos acá DE. Se encuentra a la mitad del segmento AB. Y EC, que es este segmento, se encuentra a la mitad del segmento BC. Y nos sugiere aquí encontrar el valor del segmento DE de este segmento. ¿Cuánto vale este segmento? Y nos dice que este segmento EC mide 9 centímetros. AB mide 10 centímetros y BC mide 15 centímetros. Vamos a sustituir estos valores usando esta igualdad que tenemos acá. Y tenemos que DE, como no lo conocemos, pero conocemos AB. AB es este, vale 10 centímetros. Colocamos 10 centímetros. EC, que es este segmento, EC mide 9 centímetros. Colocamos 9 centímetros. Y el segmento BC mide 15 centímetros. Y acá tenemos 15 centímetros. Luego vamos a trabajar en este caso. Sabemos que D lo multiplico por 15 y me va a quedar de 15 y 10 por 9. Vamos a hacer ese proceso. Acá tenemos simplificando tercera de 9, 3 y tercera de 15, 5. Y acá ya nos redujo para hacer la operación. Luego multiplicamos, decíamos, aquí nos va a quedar 5D y 10 por 3. Y nos queda de esta manera. 5, como está multiplicando en D, pasa a dividir en este caso. Luego multiplicamos acá 10 por 3, 30. 30 entre 5 a 6. Lo mismo aquí lo podríamos haber hecho. Aquí nos quedaba, decíamos, 5D y 10 por 3, 30. 30 entre 5 y nos queda que D es igual a 6. El segmento de este segmento es igual a 6. Y concluimos que la longitud del segmento DE es igual a 6 centímetros. Acá tenemos que mide 6 centímetros. Tenemos el ejercicio propuesto. Acá tienen el triángulo ABC y las diagonales o el segmento DF, que sería este DF, es paralelo al segmento BC y el segmento DE es paralelo al segmento AC, que sería esto. ¿Qué triángulos de los que se forman son semejantes entre sí? Acá se forman 1, 2 triángulos. ¿Y cuál segmento son proporcionales? Y acá tienen el ejercicio número 2. Que tengan una feliz tarde y un bendecido día.